Mi nombre es Javier, y por 40 años mi único hogar ha sido la cabina de un tráiler. El asfalto es mi compadre y el rugido del motor, la única canción de cuna que conozco. Pero esta no es la historia de un trailero cualquiera. Esta es la historia de cómo perdí la mitad de mi alma en La Rumorosa, esa cicatriz de piedra y viento que parte la Baja California. Y es la historia de cómo una chamarra de cuero, en el asiento trasero de un coche cualquiera, me obligó a volver a vivir. Mi hermano Miguel era mi sombra, o quizás yo era la suya. Nos llevábamos 10 años, pero parecíamos cortados por la misma tijera, no más que a él le tocaron los colores más vivos. Yo era el callado, el que medía cada palabra como si me la cobraran. Miguel, en cambio, era un torbellino. Tenía la risa fácil, la mano suelta para ayudar y una labia que podía venderle hielo a un esquimal. Desde chamacos, mientras yo aprendía a sentir el motor del viejo Kenworth de mi papá, Miguel aprendía a tocar la guitarra y a enamorar a las muchachas del pueblo. «Tú eres el motor, Javi», me decía, «y yo soy la música que sale del estéreo. No funcionamos el uno sin el otro». Y era verdad. Cuando mi papá se nos fue, yo me quedé con el volante y él se convirtió en mi copiloto, en mis ojos y oídos, en el que me mantenía despierto con chistes malos y sueños grandes en las rutas largas que cruzaban de Tijuana a Veracruz. No era un trailero de hueso colorado como yo, pero amaba la carretera. Decía que en ningún otro lugar se sentía tan libre, tan cerca de las estrellas. Compartíamos todo. Los gastos, las alegrías, los tacos de carretera y la certeza de que, pasara lo que pasara, nos teníamos el uno al otro. Éramos un equipo, una unidad sellada con sangre y aceite de motor. Hasta esa mañana de octubre, el viaje era de rutina, o eso parecía, una carga de electrónicos desde Mexicali hasta Ensenada. Un brinco, como decíamos nosotros. Yo había amanecido con un resfriado de esos que te tumban, con el cuerpo cortado y la cabeza hecha un tambor. «Échate, carnal», me dijo Miguel, pasándome una taza de café de olla bien cargado. «Yo me la aviento solo. Conozco el camino como la palma de mi mano. Tú descansa, que para mañana tienes que estar al 100 para la ruta a Nogales». Dudé. Nunca nos separábamos en la carretera. Era una regla no escrita, una superstición de viejos tráileros que habíamos heredado de mi padre, pero me sentía fatal. Y la verdad sea dicha, Miguel ya había hecho esa ruta docenas de veces. Era responsable, a pesar de su espíritu libre. «Ándale, no me hagas esa cara de perro apaleado», insistió con una sonrisa. «Te traigo unas langostas de Puerto Nuevo de regreso. ¿Qué dices?» Su sonrisa era mi debilidad. «Cuídate, por favor», le dije, y fue lo último que le dije cara a cara. «Siempre, Javi, tú nomás no te acabes el Vaporub». Se puso su chamarra de cuero favorita, una que le había regalado yo en su cumpleaños, con un águila bordada en la espalda que él mismo había mandado a poner. La vi ajustársela, tomar las llaves del Gigante, nuestro Freightliner, y salir por la puerta del pequeño cuarto de motel donde habíamos pasado la noche. Lo vi subirse a la cabina, me hizo una seña con la mano y arrancó. El sonido del motor se fue perdiendo en la distancia y yo me volví a meter a la cama, sin saber que ese sonido era el eco de una despedida. La Rumorosa no es cualquier carretera, es una bestia. Se retuerce sobre la sierra como una serpiente agonizante, con precipicios que te quitan el aliento y vientos que pueden jugar con un tráiler de doble remolque como si fuera de juguete. Los tráileros la respetamos. Le tenemos un miedo casi religioso. Está llena de cruces, de historias de terror, de leyendas de apariciones. Mi papá decía que esa carretera tenía hambre, que de vez en cuando se cobraba una vida para seguir existiendo. Yo nunca fui muy creyente de esas cosas, pero ese día la bestia despertó con un apetito voraz. Miguel debía llegar a Ensenada a mediodía y llamarme. A las 2 de la tarde, mi teléfono seguía mudo. Empecé a sentir esa cosquilla helada en la nuca, esa alarma interna que todo trailero conoce.
Le marqué 1, 2, 10 veces. El teléfono me mandaba directo a buzón. Se le habrá acabado la pila, me dije, tratando de ahogar el pánico con excusas baratas. Estará en una zona sin señal, pero la Rumorosa, aunque traicionera, tiene señal en casi todo su tramo. A las 4 de la tarde, la cosquilla ya era un taladro en mi cerebro. Llamé a la empresa en Ensenada. No, señor Rivas, el camión no ha llegado. Pensamos que se retrasó por los vientos. El viento, siempre el maldito viento. Pero el gigante era pesado. Miguel era prudente. Algo no cuadraba. A las 6, con el sol cayendo y pintando el cielo de un naranja fúnebre, supe que algo terrible había pasado. Llamé a la Policía Federal de Caminos. Les di los datos, el número de placas, la descripción del camión y de mi hermano. La voz del otro lado de la línea era monótona, cansada. Vamos a mandar una patrulla a hacer un recorrido, señor. Manténgase en su ubicación y espere nuestra llamada. Esperar. Qué fácil es decirlo. Cada minuto era una tortura, una vuelta más de tuerca en el potro del tormento. Me vestí, tomé las llaves de mi camioneta personal y salí hacia la Rumorosa. Al diablo con esperar. Era mi hermano. La encontré a mitad de la subida, en una de las curvas más cerradas, de esas que te obligan a casi detenerte. No al gigante, sino a la patrulla. Las luces rojas y azules rebotaban en las paredes de roca, creando un espectáculo macabro. Me orillé y corrí hacia ellos, con el corazón en la garganta. Un oficial joven, con cara de no querer estar ahí, me detuvo. «Usted no puede pasar, señor. Soy el hermano del conductor», grité con la voz rota. El oficial me miró. Su expresión se suavizó un poco. «El camión está abajo», dijo, señalando con la barbilla hacia el precipicio. Me asomé, y el mundo se me vino encima. Allá abajo, a unos 200 metros, estaba el gigante, hecho un monstruo de metal retorcido. La cabina estaba aplastada contra las rocas, el remolque partido en dos. Parecía un juguete que un niño gigante hubiera aplastado en un berrinche. ¿Y el cuerpo?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. «¿Mi hermano?». El oficial se encogió de hombros. «Eso es lo extraño, señor. No hay nadie, ni en la cabina ni en los alrededores. Los equipos de rescate ya bajaron. No hay rastro del conductor. Es como si se hubiera esfumado». Se esfumó. Esa palabra se quedó grabada en mi mente. La gente no se esfuma. No de una cabina aplastada en el fondo de un barranco. La búsqueda oficial duró 3 días. Peinaron la zona con perros, con helicópteros, con voluntarios. Nada, ni un rastro de Miguel, ni una gota de sangre que no fuera explicable por el impacto, ni una huella, nada. La conclusión fue simple y brutal. En el momento del impacto, el cuerpo había salido disparado y probablemente había caído en alguna grieta inaccesible o había sido arrastrado por animales. Caso cerrado. Para ellos. Para mí, la herida apenas comenzaba a abrirse. Una herida que sangraría por mucho, mucho tiempo. Me entregaron sus pertenencias encontradas en la cabina. Su cartera con su identificación y unos cuantos pesos. Una foto de nuestros padres y un llavero de la Torre Eiffel que le había traído yo de un viaje soñado que nunca hicimos. Pero su chamarra, su inseparable chamarra de cuero con el águila, no estaba. Nadie le dio importancia. Seguramente se la quitó antes de manejar, se la llevó el viento, se desintegró en el golpe, me dijo el comandante a cargo, con una palmada condescendiente en el hombro. Pero yo sabía que no. Miguel nunca se quitaba esa chamarra en la Rumorosa. Decía que era su armadura contra el frío y los malos espíritus. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la ausencia de esa chamarra era la primera pieza de un rompecabezas que nadie más quería armar. Los meses que siguieron a la desaparición de Miguel fueron un borrón de dolor sordo y trámites absurdos.
El luto es un veneno lento. No te mata de golpe, te va consumiendo de a poco, carcomiendo la alegría, apagando los colores del mundo, hasta que todo se vuelve de un gris cenizo. Dejé de manejar. No podía. Cada vez que me subía a la cabina de un tráiler, el olor a diésel y a llanta caliente me traía el recuerdo de Miguel, su risa resonando en el espacio vacío a mi lado. El gigante era pérdida total, y el seguro, después de una batalla legal que me dejó sin ganas y con menos lana, pagó una miseria que apenas cubrió las deudas. Vendí el remolque que nos quedaba y me encerré en la pequeña casa que habíamos heredado de nuestros viejos en Tecate. Las paredes se me venían encima. Cada rincón guardaba un eco de mi hermano, su guitarra arrumbada en una esquina cubierta de polvo, sus botas vaqueras junto a la puerta, como si esperaran que él volviera a ponérselas, una pila de revistas de música que ya nunca leería. Yo, que había pasado mi vida entera en movimiento, ahora estaba anclado a un sofá, viendo pasar las horas en la televisión, sin realmente ver nada. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en seco en esa curva maldita. Mis compas del camino intentaron ayudar. Venían a verme, me traían comida, me invitaban a dar una vuelta. Ánimo, Javi, la vida sigue. Miguel no hubiera querido verte así. Frases hechas, bien intencionadas pero vacías. ¿Qué sabían ellos del silencio? ¿Qué sabían de despertar a medianoche gritando su nombre, para luego recordar que la otra cama de la habitación estaba vacía, fría, y seguiría así para siempre? El único que parecía entenderme sin necesidad de palabras era don Anselmo, el viejo mecánico que nos había arreglado los camiones desde que mi papá vivía. Un hombre de pocas palabras y manos sabias, llenas de grasa y de historias. No me daba sermones. Simplemente llegaba, se sentaba a mi lado en el porche y compartíamos un café en silencio, viendo el atardecer. A veces, después de un largo rato, decía algo. El motor, cuando se apaga de golpe, sufre. Las piezas se resienten, pero no está muerto. Solo necesita que alguien con paciencia le dé su tiempo, limpie el carbón y lo vuelva a encender. Yo sabía que no hablaba del motor de un camión. La gente del pueblo empezó a mirarme con esa mezcla de lástima y morbo. Era el pobre hombre al que se le perdió el hermano. Las viejas chismosas inventaban teorías a cual más descabellada, que si Miguel se había fugado con una mujer, que si andaba en malos pasos y lo habían levantado, que si se había topado con el famoso trailero fantasma de La Rumorosa y se lo había llevado. Escuchaba los rumores sin decir nada. Me dolían, sí, pero no tanto como la verdad oficial, que mi hermano era solo un número más en la estadística de accidentes de esa carretera. Yo no podía aceptar eso, no sin un cuerpo, no sin una explicación. El misterio de la chamarra me obsesionaba. En mis noches de insomnio, la imagen volvía una y otra vez. Miguel, ajustándose el cuello de su chamarra de cuero, el águila bordada brillando bajo la luz del motel. ¿Cómo era posible que no estuviera en los restos del camión? No tenía sentido. La policía lo había descartado como un detalle irrelevante, pero para mí era el único hilo del que podía jalar. Un hilo delgado, casi invisible, pero un hilo al fin. Fue don Anselmo quien sin querer me sacó del hoyo. Una tarde, casi un año después de la tragedia, llegó a la casa con una urgencia inusual. «Javier, necesito un favor de los grandes», me dijo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Me cayó una chamba de emergencia. Un cliente importante se quedó tirado en el hongo, con una carga de aguacates que se le va a echar a perder si no llega a Tijuana hoy mismo. Es un viaje corto, pero yo no tengo a nadie de confianza. ¿Te la avientas tú? Te pago bien. Mi primera reacción fue un no rotundo. La idea de volver a subir a un tráiler me revolvía el estómago, pero vi la desesperación en los ojos del viejo, y la deuda que sentía con él era inmensa. Él había estado ahí para mí, en silencio, respetando mi duelo.
No podía decirle que no. «Está bien, don Anselmo», suspiré, sintiendo un peso enorme en el pecho. «Yo lo hago». El camión era un Peterbilt viejo pero bien cuidado. Olía diferente al nuestro, pero la sensación del volante en mis manos era la misma. Familiar, dolorosa. Arranqué el motor y su rugido me sacudió por dentro. Era como despertar de un largo coma. Salí a la carretera federal, rumbo a El Hongo. El sol de la tarde me pegaba en la cara. Por primera vez en meses, no estaba encerrado entre cuatro paredes. Estaba de vuelta en mi mundo, aunque mi mundo ahora se sentía ajeno y hostil. Recogí la carga y enfilé hacia Tijuana, tratando de mantener la mente en blanco, concentrado solo en el camino, en los cambios de velocidad, en el vaivén de la cabina. Pero era inútil. Cada señal, cada curva, cada tráiler que me rebasaba era un puñal. Para evitar el tramo más doloroso de la carretera libre, decidí tomar la autopista de cuota, aunque eso significara rodear un poco. Necesitaba un respiro, un café, algo que me calmara los nervios que se me estaban crispando. Vi un paradero, uno de esos clásicos, con su restaurante, su llantera y su tienda. Me orillé. El lugar estaba semivacío, un par de familias comiendo, algunos traileros en la barra. Pedí un café negro, bien cargado, y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el estacionamiento. Estaba dándole un sorbo al café, sintiendo cómo el líquido amargo y caliente me recorría el cuerpo, cuando lo vi. Un gran Marquis color vino, de modelo viejo, como del 90 y tantos, se estacionaba a unos metros del ventanal. Se bajó una pareja, un hombre y una mujer, ambos de unos 50 y tantos, y dos niños que salieron disparados del asiento trasero. La familia típica. No les habría prestado ninguna atención de no ser por un detalle. La puerta trasera del lado del conductor se quedó abierta, y ahí, sobre el asiento, hecho un bulto descuidado, había algo oscuro. Al principio no lo distinguí bien por el reflejo del sol en el vidrio, entrecerré los ojos, y entonces el corazón se me detuvo. De verdad, sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho que me sacó todo el aire. No podía ser. Era una chamarra de cuero negra, y en la espalda, doblada de tal manera que era inconfundible, estaba la mitad de un bordado. Un ala de águila. Por un segundo me quedé paralizado. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era la chamarra de Miguel. Estaba seguro. Conocía cada costura, cada arruga de ese cuero. Conocía el brillo particular del hilo dorado con el que habían bordado el águila. El mundo a mi alrededor desapareció. El murmullo del restaurante, el olor a comida, el calor del café en mis manos, todo se desvaneció. Solo existía esa chamarra, esa prueba imposible y tangible de que yo no estaba loco, de que algo más había pasado en esa curva. La familia entró al restaurante riendo, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. El hombre pidió la orden, mientras la mujer llevaba a los niños al baño. Era mi oportunidad. Tenía que hacer algo. El pánico y la adrenalina me inundaron. ¿Qué hacía? ¿Le tomaba una foto? ¿Robaba la chamarra? ¿Los confrontaba ahí mismo? Mi mente era un caos. Me temblaban las manos tanto que derramé el café sobre la mesa. Dejé un billete arrugado sobre el charco y salí del restaurante, tratando de parecer casual, mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Me acerqué a mi tráiler, fingiendo revisar una llanta, pero sin quitarle los ojos de encima al gran Marquis. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. El Napoleon Hill que mi papá siempre nos leía decía que un hombre sin un plan es un barco a la deriva. Y yo había estado a la deriva por demasiado tiempo. Ver esa chamarra no era una casualidad, era una señal. El universo, o Dios, o quien quiera que moviera los hilos, me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de encontrar la verdad. Y no la iba a desperdiciar. Me subí a la cabina, encendí el motor y esperé. Iba a seguir a esa familia hasta el fin del mundo si era necesario. La cacería acababa de empezar.
La adrenalina es un combustible extraño. Te da una claridad mental casi sobrehumana, pero al mismo tiempo te hace sentir como si estuvieras flotando fuera de tu propio cuerpo. Sentado en la cabina del Peterbilt, con el motor ronroneando en neutral, cada uno de mis sentidos estaba alerta. Observaba la puerta del restaurante esperando que saliera la familia del Gran Marquís, y mi mente, por primera vez en un año, trabajaba a toda velocidad, no para recordar el pasado, sino para planificar el futuro inmediato. ¿Qué haría cuando salieran? ¿Seguirlos? Sí, era lo único lógico. Pero, ¿hasta dónde? ¿Y qué haría cuando se detuvieran? No podía simplemente llegar y acusarlos. Oigan, ustedes tienen la chamarra de mi hermano desaparecido. Me tomarían por loco, o peor aún, se asustarían y llamarían a la policía, y yo acabaría con una orden de restricción y sin ninguna respuesta. No, tenía que ser más inteligente, tenía que ser estratégico. Recordé las palabras de mi papá, que a su vez citaba a ese libro viejo de Napoleon Hill. El conocimiento es solo poder en potencia. Debe ser organizado en planes de acción definidos y dirigido hacia un fin determinado. Mi fin era la verdad. Mi plan de acción apenas empezaba a dibujarse. La familia tardó lo que me pareció una eternidad. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Y si se iban por otra puerta? ¿Y si alguien más se subía a ese coche? Finalmente, la puerta del restaurante se abrió. Salieron riendo. Los niños con un helado en la mano. Se dirigieron calmadamente hacia el Gran Marquis. El hombre abrió la puerta del conductor, la mujer la del copiloto, y los niños se treparon atrás. Vi cómo uno de ellos, el más pequeño, aventó la chamarra de Miguel hacia el fondo del asiento para hacerse espacio. Un gesto tan casual, tan inocente, que me revolvió las tripas. Para ellos era solo un objeto, un estorbo. Para mí era la llave de todo. El coche arrancó y salió del estacionamiento, tomando la autopista en dirección a Tijuana. Esperé unos segundos, lo suficiente para no parecer demasiado obvio, y me incorporé al tráfico detrás de ellos. Mantener la distancia era clave. Un tráiler es todo menos discreto. Afortunadamente el tráfico era moderado. Me mantuve 2 o 3 vehículos por detrás, usando un coche más pequeño como escudo visual. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba cazando. Seguirlos por la autopista fue relativamente fácil. El Gran Marquis mantenía una velocidad constante, sin maniobras extrañas. Parecían una familia normal volviendo a casa después de un paseo. Pero, ¿cómo había llegado la chamarra de mi hermano a su coche? Esa pregunta era un taladro en mi cerebro. La encontraron. Imposible. La zona del accidente fue peinada por profesionales. No se les habría pasado algo tan evidente. ¿Se la compraron a alguien? Quizás. Alguien que la hubiera robado de los restos del camión antes de que llegara la policía. Era una posibilidad. O la peor de todas. Estuvieron ellos allí. Vieron algo, o hicieron algo. La idea era tan monstruosa que traté de apartarla, pero seguía volviendo como un buitre sobrevolando a su presa. Llegando a los suburbios de Tijuana, el tráfico se volvió más denso. Perderlos ahora sería un desastre. Me pegué más, arriesgándome a ser notado. El Gran Marquis salió de la vía principal y se adentró en una zona residencial, un laberinto de calles tranquilas y casas de clase media. El corazón me dio un vuelco. Esto era bueno. Se dirigían a su casa. El coche finalmente redujo la velocidad y se metió en la cochera de una casa de 2 pisos, color beige, con un jardín bien cuidado. Una casa perfectamente normal, demasiado normal. Apagué el motor del tráiler a una cuadra de distancia, en un lugar donde no estorbara demasiado, y me quedé observando. Vi a la familia bajar del coche, sacar algunas bolsas del maletero y entrar a la casa. La puerta de la cochera se cerró. Y ahí estaba yo, en un barrio desconocido, en un camión que no era mío, con una carga que tenía que entregar, y con el corazón a punto de estallárseme.
Saqué mi teléfono. Lo primero era lo primero. Llamé a don Anselmo. «Jefe, voy a tardar un poco más», le dije, tratando de que mi voz sonara normal. «Hay un embotellamiento terrible a la entrada de Tijuana». «No te preocupes, hijo», respondió su voz rasposa. «Tú con cuidado. La seguridad primero». Colgué, sintiéndome un poco culpable por mentirle, pero era necesario. Luego abrí la cámara del teléfono y con el zoom a tope tomé varias fotos de la casa y, lo más importante, de la placa del Gran Marquis, que había quedado visible por un momento antes de que la cochera se cerrara por completo. Tenía una dirección y una placa. Era algo. Era mucho más de lo que había tenido en un año. Pero, ¿y ahora qué? No podía quedarme ahí para siempre. La noche empezó a caer. Tenía que entregar la carga. Con el dolor de mi alma, arranqué el Peterbilt y me dirigí al almacén de destino. Mientras manejaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. Entregué los aguacates, firmé los papeles y cobré. Pero en lugar de regresar a Tecate, busqué un lugar seguro para dejar el tráiler y me fui en un taxi a una pequeña tienda de conveniencia. Compré un cuaderno y una pluma. Me senté en una banca afuera, bajo la luz amarillenta de un farol, y empecé a escribir. Necesitaba sacar el caos de mi cabeza y ponerlo en papel. En la primera página escribí «Plan para encontrar a Miguel». Debajo empecé a listar los hechos, las preguntas y los posibles pasos a seguir. Hechos. Miguel desapareció en La Rumorosa. Camión destrozado, sin cuerpo. Su chamarra de cuero no estaba en el lugar del accidente. Un año después, veo la chamarra en un Gran Marquis color vino. Placas. Anoté el número que había fotografiado. El coche pertenece a una familia, hombre, mujer, 2 niños, que vive en... Anoté la dirección aproximada, describiendo la casa y la calle. Preguntas. ¿Cómo obtuvieron la chamarra? ¿Estuvieron en La Rumorosa el día del accidente? ¿Son testigos o algo más? ¿Por qué conservarían la chamarra un año entero? ¿Es un trofeo, un recuerdo, un descuido? Pasos a seguir. Investigar la placa. Necesitaba saber a nombre de quién estaba registrado ese coche. Esto era crucial. Vigilar la casa. Necesitaba entender sus rutinas, a qué se dedicaba el hombre, dónde trabajaban, a qué escuela iban los niños. Cualquier detalle podría ser una pista. Buscar una forma de acercarme. Esto era lo más delicado. No podía ser directo. Tenía que encontrar una excusa, un pretexto para interactuar con ellos sin levantar sospechas. Involucrar a alguien más. Me di cuenta de que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda. Y solo había 2 personas en el mundo en las que confiaba ciegamente: don Anselmo y Chuy. Chuy era un trailero joven, de la nueva escuela. Un chamaco de 20 y tantos años, sobrino de un compadre, al que yo le había enseñado algunos trucos del oficio cuando empezó. A diferencia de los de mi generación, Chuy era un genio con la tecnología. Sabía moverse por internet como pez en el agua. Podía encontrar información de donde fuera. Era el complemento perfecto para mi experiencia de la vieja guardia. Regresé a Tecate esa misma noche, con el cuaderno en el asiento del copiloto como si fuera un tesoro. Le devolví el camión a don Anselmo, le di las gracias y le conté todo. El viejo me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sus ojos profundos fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento. «El diablo está en los detalles, Javier», dijo finalmente. «Y esa chamarra es un detalle que grita. Tienes que seguir ese grito, pero con cabeza fría. El corazón caliente te puede llevar a cometer errores». Le pregunté si podía ayudarme. «Cuentas conmigo para lo que sea, muchacho. Para eso estamos los amigos». Luego llamé a Chuy. Le resumí la situación. Su reacción fue inmediata. «No manches, tío Javi, eso está cabrón. Claro que te ayudo. Mándame el número de placa, a ver qué puedo pescar en las redes del ciberespacio». La mañana siguiente, Chuy me llamó. Su voz sonaba emocionada.
Bingo, tengo algo. El coche está registrado a nombre de un tal Ricardo Morales. La dirección coincide con la casa que viste. Y mira esto, me metí a las redes sociales, busqué el nombre y ¡pum! Encontré a su esposa, a una tal Sonia Morales. Perfil público. Le encanta postear fotos de sus bendiciones. Me envió el enlace. Empecé a ver las fotos. Ahí estaban. La misma familia del restaurante. Ricardo, Sonia y sus dos hijos, Mateo y Lucas. Fotos de cumpleaños, de vacaciones en la playa, de la kermés de la escuela. Una vida perfecta en apariencia. Pero mientras más miraba, más sentía un escalofrío. En una foto de la Navidad pasada, en el fondo, colgada en un perchero, se veía una manga de cuero negro. Mi pulso se aceleró. Seguí buscando y entonces lo encontré. Chuy también lo vio. Tío, ve la foto del cumpleaños del niño, de hace como 6 meses. En la foto, el niño más pequeño, Lucas, estaba abriendo un regalo y detrás de él, sentado en un sillón, estaba Ricardo, el padre. Y sobre el respaldo del sillón, como si la acabaran de dejar ahí, estaba la chamarra de Miguel. El águila bordada era parcialmente visible. Era ella, sin lugar a dudas. «Pero hay más, tío», dijo Chuy, su voz volviéndose más seria. «Busqué a Ricardo Morales en Google. No hay mucho, es un tipo de bajo perfil. Pero encontré su perfil de LinkedIn. Adivina dónde trabajaba hasta hace un año». Esperé conteniendo el aliento. Era gerente de logística en una empresa de productos agrícolas en Mexicali. Renunció 2 semanas después de la desaparición de Miguel. El mundo se me encogió. Mexicali, el punto de partida de Miguel en su último viaje. Un gerente de logística, alguien que conocía las rutas, los horarios, el movimiento de los camiones, y que renunció a su trabajo justo después del accidente. Esto ya no era una coincidencia. Era una conexión directa. El plan en mi cuaderno empezó a tomar una forma mucho más clara y a la vez mucho más oscura. Tenía un nombre, una cara, un trabajo anterior y una posible conexión con el lugar y el momento de la tragedia. La niebla del último año empezaba a disiparse, revelando un paisaje aterrador. Ya no estaba buscando una chamarra. Estaba buscando a un hombre llamado Ricardo Morales. Y necesitaba saber qué demonios había pasado en esa curva. La revelación de que Ricardo Morales trabajaba en Mexicali y renunció justo después del accidente fue como echarle gasolina al fuego de mi obsesión. La pena sorda que me había paralizado durante un año se transformó en una energía febril, una determinación fría y cortante como una navaja. Ya no había dudas en mi mente. Ese hombre, Ricardo, estaba conectado a la desaparición de mi hermano. La pregunta ya no era sí, sino ¿cómo? Chuy y don Anselmo se convirtieron en mi consejo de guerra. Nos reuníamos en el taller de don Anselmo, entre motores a medio desarmar y el olor penetrante a aceite quemado. Ese lugar se convirtió en nuestro cuartel general. Desplegábamos mapas en un viejo capó abollado, pegábamos las fotos que Chuy imprimía de la familia Morales y analizábamos cada pequeño detalle. «No podemos ir de frente, Javi», decía don Anselmo, limpiándose las manos con un trapo mientras observaba el rostro sonriente de Ricardo en una foto. «Este tipo ha vivido un año con este secreto. Si lo asustamos, se va a encerrar como una tortuga y no le sacamos ni una palabra, o peor, nos puede acusar de acoso». Tenía razón. La confrontación directa era el último recurso, una carta que solo podíamos jugar una vez. Necesitábamos más información, más palanca. «Tenemos que entender su vida actual», añadió Chuy, tecleando furiosamente en su laptop. «¿A qué se dedica ahora? ¿Cuáles son sus movimientos? Tenemos que encontrar una grieta en su rutina, un punto débil». Decidimos dividir las tareas. Chuy se encargaría de la investigación digital. Rastrearía cualquier huella que Ricardo Morales hubiera dejado en Internet. Registros públicos, menciones en noticias locales, cualquier cosa. Don Anselmo,
con su red de contactos de la vieja escuela, haría preguntas discretas en el gremio, en talleres y refaccionarias de Tijuana, a ver si alguien conocía a Ricardo o su gran Marquis vino. Mi tarea era la más arriesgada, la vigilancia física. Volver a Tijuana se convirtió en mi nueva rutina. Pero esta vez no iba en un tráiler. Para no llamarla Ention, le pedí prestada su vieja camioneta destartalada a un primo, una Ford Ranger que se perdía fácilmente en el paisaje urbano. Durante las siguientes semanas, mi vida se redujo a observar la casa beige de la familia Morales. Me estacionaba a diferentes horas, en diferentes calles, siempre con un periódico o un termo de café para disimular. Aprendí sus horarios de memoria. Ricardo salía todas las mañanas a las 7:30 en punto. Ya no manejaba el Gran Marquis, sino un sedán japonés más nuevo. Llevaba a los niños a la escuela y luego se dirigía a una pequeña zona industrial en la periferia de la ciudad. Lo seguí varias veces. Descubrí que había montado un pequeño negocio propio, una distribuidora de abarrotes, un negocio modesto, casi de supervivencia. Parecía que su situación económica había empeorado desde que dejó su puesto de gerente en Mexicali. Esto era interesante. ¿La culpa lo había hecho renunciar a un buen trabajo para empezar de cero? Sonia, la esposa, era ama de casa. Llevaba una vida tranquila. Iba al supermercado, recogía a los niños, los llevaba al parque. Parecía una mujer completamente normal, dedicada a su familia, pero a veces, cuando la observaba desde lejos, notaba algo en su postura, una tensión en los hombros, una mirada perdida mientras sus hijos jugaban. ¿Era solo el cansancio de la vida diaria o algo más profundo? El Gran Marquis casi no se movía. Se quedaba en la cochera la mayor parte del tiempo, como una reliquia culpable. Solo lo usaban los fines de semana, para paseos cortos en familia. Y la chamarra, mi obsesión, seguramente seguía ahí dentro. En uno de esos fines de semana, los vi salir a todos en el coche vino. Decidí seguirlos. Fueron a un parque grande, con un lago. Mientras los niños corrían a la orilla para ver los patos, Ricardo y Sonia se sentaron en una banca. Desde mi posición, a través de unos binoculares que había comprado, podía ver sus rostros. No hablaban, simplemente miraban al frente, en silencio. Pero no era un silencio cómodo, de pareja. Era un silencio pesado, cargado de cosas no dichas. En un momento, ella le puso una mano en el brazo. Él se sobresaltó, como si lo hubieran tocado con un hierro al rojo vivo. Se zafó bruscamente y se levantó para ir con sus hijos. La expresión de Sonia en ese instante me heló la sangre. Fue una mezcla de dolor, resignación y miedo. Lo que fuera que guardaban, los estaba consumiendo a ambos. Mientras tanto, Chuy seguía cavando. «Tío Javi, encontré algo raro», me dijo una noche por teléfono. Estuve buscando en los archivos de noticias de los periódicos de Mexicali de hace un año, alrededor de la fecha del accidente de Miguel. No hay nada sobre el accidente en sí, fue reportado como uno más. Pero encontré una nota pequeña, de esas de sociales, de la empresa donde trabajaba Ricardo. Era la fiesta anual de la compañía, una semana antes del accidente, y hay una foto de los gerentes. Ahí está Ricardo. Me envió la foto. Era un grupo de hombres trajeados, sonriendo a la cámara. «¿Y qué tiene de raro?», pregunté. «Mira bien, tío, el hombre a la derecha de Ricardo no se te hace conocido». Agudicé la vista. Era un hombre robusto, con un bigote espeso. No lo reconocí al principio. «Se llama Ramiro Fuentes», dijo Chuy. Era el jefe de seguridad de la planta. Y según mis fuentes en un foro de traileros de Mexicali, era un tipo bien conocido por ser gandalla, por hacer negocios chuecos con la mercancía y la gasolina. Lo corrieron como 3 meses después de que Ricardo renunció por irregularidades. La pieza no encajaba del todo, pero sentí que era importante. Anoté el nombre en mi cuaderno, Ramiro Fuentes. Los días se convirtieron en semanas.
Mi vigilancia se volvió una segunda naturaleza. Conocía al cartero, al jardinero del vecino, al perro que ladraba cada vez que pasaba mi camioneta. Me estaba volviendo parte del paisaje, un fantasma observando la vida de otros. Y mientras más observaba, más me convencía de que la clave no era solo Ricardo, sino también Sonia. Ella parecía el eslabón débil. La culpa o el miedo se reflejaba en sus ojos. Necesitaba encontrar una manera de hablar con ella, sola, sin la presencia intimidante de su esposo. La oportunidad se presentó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras vigilaba desde mi camioneta, vi que Sonia salía de la casa apurada. Subió al sedán y se fue. Instintivamente la seguí. Condujo hasta un hospital en el centro de Tijuana. La vi entrar por la zona de urgencias. Esperé. Pasó 1 hora, luego 2. La preocupación empezó a ganarle a mi misión. ¿Y si a uno de los niños le había pasado algo? Después de casi 3 horas, Sonia salió. Se sentó en una banca afuera del hospital y se echó a llorar, desconsoladamente. Mi plan, mi estrategia, todo se fue al diablo. En ese momento no vi a la esposa de mi sospechoso. Vi a una mujer sufriendo, sola. No sé qué me impulsó. Tal vez fue el recuerdo de mi propia soledad, de mi propio dolor. Apagué el motor de la camioneta, respiré hondo y caminé hacia ella. Me senté en el otro extremo de la banca sin decir nada. Ella ni siquiera notó mi presencia al principio, perdida en su llanto. Después de 1 minuto, saqué un pañuelo limpio de mi bolsillo. Siempre cargo uno, maña de viejo, y se lo ofrecí. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Levantó la vista, sorprendida. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me miró con desconfianza. No, gracias, dijo con la voz quebrada. Estoy bien. Disculpe mi atrevimiento, insistí con la voz más suave que pude. Es que la vi salir del hospital y... Bueno, he pasado mucho tiempo en hospitales. Sé lo que se siente estar aquí solo. Ella me miró un poco más, como evaluándome. Debo haber parecido inofensivo, un viejo preocupado. Es mi hijo, dijo finalmente. Mateo, tiene asma. Le dio un ataque muy fuerte en la escuela. Ya está estable, pero... Se le quebró la voz de nuevo. Asentí, comprensivo. Lo entiendo perfectamente. La salud de los hijos es lo primero. Nos quedamos en silencio un momento. Y entonces decidí arriesgarme. Era ahora o nunca. Mi nombre es Javier, le dije, extendiendo la mano. Ella dudó, pero finalmente la estrechó. Sonia. Mucho gusto, Sonia. Yo también perdí a alguien, a mi hermano, hace 1 año, en un accidente. Vi un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento, miedo. No estaba seguro. Lo siento mucho, murmuró. Gracias, respondí, y dejé caer la bomba de la manera más casual que pude. Fue en La Rumorosa. Era trailero. Quizás hasta conozca la zona. Mi hermano trabajaba mucho por Mexicali. El cambio en ella fue instantáneo, sutil pero innegable. Se puso rígida. Su mano, que todavía rozaba la mía, se enfrió como el hielo. Apartó la mirada. No conozco mucho por allá, dijo, con una voz apenas audible. Mentía. Lo supe con cada fibra de mi ser. Su cuerpo la estaba traicionando. Sí, un lugar terrible, continué, como si no hubiera notado su reacción. Nunca encontraron su cuerpo. Lo más extraño es que le robaron sus cosas, hasta su chamarra de cuero favorita, una negra con un águila bordada en la espalda. ¿Se imagina quién robaría la chamarra de un hombre muerto? Sonia se puso de pie de golpe. Estaba pálida como un papel. Tengo que volver adentro. Con mi hijo, balbuceó sin mirarme a los ojos. Por supuesto, dije, levantándome también. Espero que su hijo se recupere pronto, de verdad. Ella asintió, me dio la espalda y caminó casi corriendo hacia la entrada del hospital. No miró hacia atrás. Me quedé ahí, parado en la acera, con el corazón desbocado. La había asustado,
pero también había confirmado mi sospecha. Ella sabía. Sonia Morales sabía algo sobre la chamarra de mi hermano. La grieta que había estado buscando finalmente había aparecido. Ahora solo tenía que averiguar cómo hacerla más grande, hasta que toda la verdad saliera a la luz. El encuentro con Sonia en el hospital fue el punto de inflexión. Su reacción, esa mezcla de pavor y reconocimiento, fue la confirmación que necesitaba. La duda se había evaporado. Ahora tenía la certeza de que la familia Morales no era un simple receptor accidental de la chamarra de Miguel, sino que estaban intrínsecamente ligados a su desaparición. Al regresar esa noche al taller de don Anselmo y contarle lo sucedido a él y a Chuy, el ambiente se cargó de una nueva intensidad. Ya no éramos solo investigadores aficionados movidos por la lealtad. Éramos cazadores que habían olido la sangre de su presa. La asustaste, Javi, y eso es bueno y malo, reflexionó don Anselmo, mientras limpiaba una bujía con una parsimonia que contrastaba con la urgencia de la situación. Bueno, porque sabes que vas por buen camino. Malo, porque ahora estarán en alerta máxima. Ricardo se va a dar cuenta del cambio en su esposa, se van a cerrar. Chuy, por su parte, caminaba de un lado a otro frente a su laptop. Tenemos que movernos rápido. Si ella le cuenta a Ricardo que un extraño le preguntó por una chamarra con un águila, él podría tomar medidas drásticas. Deshacerse de la chamarra, mudarse, desaparecer. Perderíamos la única prueba física que tenemos. Tenía razón. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Necesitábamos un plan más audaz, algo que los sacara de su zona de confort y los obligara a cometer un error. Fue entonces cuando Chuy, deteniéndose en seco, golpeó la mesa con la palma de la mano. La empresa de Mexicali, el tipo del bigote. Ramiro Fuentes, el de seguridad, pregunté. Ese mismo. Tío, si Ricardo renunció justo después del accidente y este tipo Fuentes, que era un tranza, fue despedido poco después, ¿no podría haber una conexión? ¿Y si lo que pasó en La Rumorosa no fue solo un accidente, sino algo relacionado con un negocio chueco en el que estaban metidos? La teoría era descabellada, pero tenía una lógica perversa. Si Miguel por alguna razón se había topado con algo que no debía ver, algo relacionado con Fuentes y quizás con Ricardo, podría explicar muchas cosas. Explicaría el secretismo, la renuncia, el miedo. Es una posibilidad, admitió don Anselmo. Ramiro Fuentes siempre tuvo mala fama. Se decía que ordeñaba los camiones, que robaba mercancía. Era un secreto a voces. Si Ricardo estaba en logística, tenía el poder de mover camiones y cargas. Quizás Fuentes era su cómplice. La idea me revolvió el estómago. ¿Miguel involucrado en algo así? No, mi hermano era un alma libre, a veces imprudente, pero nunca un criminal. Sin embargo, no podía descartar nada. Aunque Miguel no estuviera metido, dije en voz alta, tratando de ordenar mis pensamientos, pudo haberlos visto. Pudo haberse detenido en la carretera en el momento y lugar equivocados. El nuevo plan tomó forma rápidamente. Teníamos que encontrar a Ramiro Fuentes. Si él era el músculo o el cerebro de alguna operación ilegal, y si Ricardo estaba involucrado, Fuentes sería la llave para presionar a Ricardo, separarlos, enfrentarlos el uno al otro. Una táctica clásica. Chuy se puso a trabajar de inmediato. Encontrar a un ex jefe de seguridad despedido no era tan fácil como encontrar a una ama de casa en Facebook, pero Chuy tenía sus métodos. Rastreó viejos directorios de empresas, buscó en registros públicos de Tecate y Mexicali, y finalmente, a través de un contacto en un grupo de WhatsApp de guardias de seguridad privada, dio con una dirección. Ramiro Fuentes vivía en un ejido a las afueras de Tecate, no muy lejos de mi propia casa. El mundo a veces es un pañuelo. Decidí que yo mismo iría a verlo. Don Anselmo insistió en acompañarme. Ese tipo es un alacrán. Es mejor ir dos que uno. Además, yo lo conozco de vista de hace años.
Quizás eso ayude. Una mañana nos subimos a la vieja camioneta de mi primo y nos dirigimos al ejido. La dirección nos llevó a una pequeña casa de bloques de cemento sin pintar, con un patio lleno de chatarra y un perro flaco que nos ladró con desgano desde el final de una cadena. Un hombre corpulento, con el mismo bigote espeso de la foto, pero ahora con más canas, salió a la puerta. Era Ramiro Fuentes. Su mirada era dura, desconfiada. «¿Qué se les ofrece?», preguntó con voz de lija. Don Anselmo tomó la palabra. «Ramiro, ¿qué tal? Soy Anselmo, el mecánico. Quizás te acuerdes de mí. Arreglaba los camiones de la planta». Fuentes lo miró, entrecerrando los ojos. «Ah, sí, el maestro. ¿Qué lo trae por acá? No creo que mi carcacha necesite de sus servicios». «No, no es por eso», intervino don Anselmo con calma. «Venimos a hablar de negocios, o más bien, de un viejo negocio, de la época de la planta en Mexicali». La palabra negocio pareció captar su interés. Nos hizo pasar a un porche destartalado. Me presenté simplemente como Javier, un socio de Anselmo. «Andamos buscando a un viejo conocido», continué yo, tomando el relevo. «Un tal Ricardo Morales. Era gerente de logística. Supimos que usted y él eran cercanos». La expresión de Fuentes se endureció de nuevo. «Morales, sí, me acuerdo de él. Un pinche santurrón. ¿Qué quieren con él?» «Solo queremos hacerle una propuesta de negocios», mentí. «Pero hemos oído rumores de que su salida de la planta fue algo complicada, igual que la de usted». Fuentes soltó una risa amarga. «¿Complicada? A mí me corrieron por culpa de pendejos como él. Tipos que quieren jugar a ser malos, pero a la primera de cambio se cagan de miedo». «Bingo». Ahí estaba, la confirmación de que había algo entre ellos. «¿A qué se refiere?», pregunté tratando de parecer un simple curioso. Fuentes nos miró, calculando. Probablemente pensó que éramos algún tipo de cobradores o rivales de Ricardo, y vio una oportunidad para desquitarse. «Ese pendejo y yo teníamos un negocito», confesó, bajando la voz. «Cosas sencillas, mercancía que se perdía, diésel extra. Yo me encargaba de la seguridad, él de los papeles. Funcionó bien por un tiempo, pero el tipo era un nervioso, siempre con miedo de que lo cacharan». Hizo una pausa, escupió al suelo polvoriento, y un día simplemente se volvió loco. Renunció, se largó de Mexicali y me dejó todo el paquete a mí. Un par de meses después, la empresa hizo auditoría y me cargaron todos los muertos. ¡Cobarde de mierda! «¿Y qué lo hizo volverse loco?», pregunté, el corazón latiéndome fuerte. «¿Pasó algo en particular?». Fuentes se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Un día estaba normal, y al siguiente parecía que había visto un fantasma. Dejó de contestarme las llamadas, y a las 2 semanas ya se había ido. Todo fue por la época en que se mató un trailero en La Rumorosa. Me acuerdo porque tuvimos que desviar unos camiones ese día. Tal vez le dio miedo la carretera, el pendejo. Sentí un escalofrío. Estábamos tan cerca». «¿Un trailero? ¿Se acuerda de detalles?», presionó don Anselmo. «No, hombre, fue hace un año. Solo me acuerdo que era un desmadre. El camión quedó hecho mierda en el barranco. Creo que ni encontraron al chofer». La conversación con Fuentes nos dio la pieza que faltaba. Ricardo Morales no era solo un testigo aterrorizado. Era un delincuente de poca monta, enredado con un tipo peligroso, y algo relacionado con el accidente de Miguel lo había aterrorizado hasta el punto de abandonar su vida y su fuente de ingresos ilícitos. La chamarra no era un trofeo, era una prueba de que él estuvo allí. Tal vez intentó ayudar a Miguel y en el proceso se implicó de alguna manera. O tal vez la historia era aún más oscura. Armados con esta nueva información, nuestro plan final tomó forma. Ya no se trataba de acercarnos a Sonia o de seguir a Ricardo. Se trataba de forzar una confrontación usando a Ramiro Fuentes como catalizador. Chuy, con su habilidad para la tecnología,
Preparó el siguiente paso. Creó una dirección de correo electrónico anónima y le envió un mensaje a Ricardo Morales. El mensaje era corto y contundente. Sé lo que hiciste, y sé que Ramiro Fuentes está hablando. También sé de la chamarra del trailero. Más te vale que nos encontremos y hablemos, o la próxima visita que recibas no será tan amigable. Te veo mañana a las 9 de la noche en el mirador del kilómetro 21 de la carretera libre a Ensenada. Ven solo. Era una apuesta arriesgada. Podía ignorarlo. Podía ir a la policía, pero apostamos a que su miedo sería más fuerte que su lógica. El mirador del kilómetro 21 era un lugar solitario, oscuro, con vistas a las luces de Tijuana a lo lejos. Un lugar perfecto para una confesión. Chuy también le envió un mensaje similar a Fuentes, pero con una instrucción diferente. Ricardo Morales quiere verte. Dice que va a soltar la sopa sobre el negocio de la planta si no le das una parte del dinero que le debes. Te espera en el mirador del kilómetro 21 mañana a las 9 p.m. Parece desesperado. La trampa estaba puesta. Íbamos a juntar al cobarde y al matón en un lugar aislado y ver qué pasaba. Nosotros estaríamos allí, escondidos en la oscuridad, esperando. La noche siguiente, por fin, iba a escuchar la verdad sobre lo que le pasó a mi hermano. La espera sería la más larga de mi vida. La noche de la cita en el mirador era fría y húmeda. Una neblina ligera se arrastraba desde el mar, envolviendo las colinas y amortiguando los sonidos de la ciudad lejana. Don Anselmo, Chuy y yo llegamos al mirador del kilómetro 21 una hora antes de la cita, con la oscuridad como nuestra aliada. Estacionamos mi camioneta a una distancia prudente, en un recoveco del camino, y nos acercamos a pie, moviéndonos entre las sombras como fantasmas. El lugar era desolador, tal como lo recordaba. Un pequeño acotamiento de grava y tierra, una barandilla de metal oxidado y un precipicio que se abría a la negrura. El escenario perfecto para desenterrar secretos. Nos posicionamos detrás de unas grandes rocas que flanqueaban el mirador. Teníamos una vista clara del área sin ser vistos. Chuy había traído un pequeño dispositivo de grabación de audio de alta sensibilidad. Por si acaso, susurró, colocándolo discretamente bajo la barandilla. El plan era simple: dejar que Ricardo y Fuentes llegaran, que la tensión entre ellos escalara y solo intervenir si era absolutamente necesario. Mi papel era el más difícil: escuchar, mantenerme oculto y controlar la rabia que hervía dentro de mí. Cada fibra de mi ser quería saltar sobre Ricardo Morales y exigirle respuestas a gritos, pero sabía que la paciencia era mi mejor arma. Los minutos se arrastraron como horas. El único sonido era el viento silbando entre las rocas y el murmullo distante del tráfico en la autopista de Cuota. A las 9 en punto, vimos las luces de un coche subiendo la colina. Era el sedán japonés de Ricardo. Se detuvo en el acotamiento. Apagó las luces, pero dejó el motor encendido. La puerta no se abrió. Estaba nervioso, barriendo la oscuridad con la mirada. Pasaron 5, 10 minutos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Y si Fuentes no venía? ¿Y si Ricardo se asustaba y se iba? Justo cuando empezaba a pensar que el plan había fallado, otro par de faros apareció, ascendiendo por la carretera. Era una vieja camioneta pick-up, ruidosa y echando humo. La carcacha de Ramiro Fuentes. Se estacionó bruscamente detrás del coche de Ricardo, bloqueándole la salida. Fuentes bajó de la camioneta. No era el mismo hombre que habíamos visto en su casa. Ahora se movía con una energía amenazante, como un depredador. Ricardo finalmente apagó el motor y bajó de su coche, lentamente, con las manos a la vista. ¿Qué chingados quieres, Morales?, gruñó Fuentes, su voz resonando en el silencio de la noche. ¿Qué es eso de que vas a soltar la sopa? ¿Te volviste loco o qué? Ricardo parecía encogerse bajo la mirada de Fuentes. Estaba pálido.
temblando visiblemente bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. «Yo no te mandé ningún mensaje, Ramiro», dijo, con la voz temblorosa. «Me citaron aquí. Dijeron que tú estabas hablando de la chamarra». Al oír la palabra chamarra, la falsa bravuconería de Fuentes se desvaneció por un instante, reemplazada por una genuina confusión. «¿La chamarra? ¿Qué chamarra? A mí me dijeron que querías dinero». Se miraron el uno al otro y en sus ojos vi el amanecer de una terrible comprensión. Habían caído en una trampa. «Alguien nos jugó una trampa», dijo Ricardo, mirando a su alrededor con pánico. «Alguien sabe». «¿Saber qué?», espetó Fuentes, acercándose a él, invadiendo su espacio personal. «Yo no sé nada de ninguna puta chamarra. Lo nuestro era en la planta, y tú me dejaste colgado. Eso es lo único que sé». «No te hagas pendejo, Ramiro». La voz de Ricardo ganó un poco de fuerza, la fuerza de la desesperación. «Tú estabas ahí, tú me ayudaste». Esta era la confesión que había estado esperando. Me mordí el labio para no gritar. Don Anselmo puso una mano firme en mi hombro, un ancla en mi tormenta. Fuentes agarró a Ricardo por el cuello de la camisa. «Habla claro, imbécil, ¿de qué estás hablando?» «La rumorosa», gritó Ricardo, con la voz rota por el terror y la culpa. «El día del accidente del trailero, tú venías conmigo». La revelación me golpeó como un mazazo. No era solo Ricardo, eran los dos. Fuentes lo soltó, retrocediendo un paso, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «Estás completamente loco. Yo ese día estaba en Mexicali. Tú te fuiste solo a Tijuana. Dijiste que tenías una emergencia familiar». «Mentí», sollozó Ricardo. «Te llamé porque algo salió mal. Te necesitaba». Y entonces, como una presa que se rompe, toda la historia salió a borbotones de la boca de Ricardo. Su voz, entre sollozos y jadeos, pintó la escena de aquel día terrible. No era un negocio de la planta, era algo mío. Había hecho un trato para vender unos electrónicos de la carga perdida a un contacto en Ensenada. Era mucho dinero, Ramiro. El dinero para empezar de nuevo, para salir de tus garras. Contó cómo había descargado una parte de la mercancía del camión de Miguel, que estaba estacionado en un área de descanso, mientras Miguel dormía en la cabina. Pero Miguel despertó. Me vio. El muchacho me vio cargando las cajas en mi coche. Se bajó del tráiler. No estaba enojado, solo confundido. Me preguntó qué estaba haciendo. Yo entré en pánico. Le ofrecí dinero. Le dije que se callara. Pero él no quiso. Dijo que iba a llamar a su hermano, a la policía. Ricardo se pasaba las manos por el pelo, al borde de la histeria. Empezamos a forcejear. No quería lastimarlo, solo quería que se callara. Lo empujé fuerte. Él trastabilló hacia atrás, hacia el borde del camino. Perdió el equilibrio y cayó al barranco. Un silencio sepulcral cayó sobre el mirador. El único sonido era el llanto ahogado de Ricardo. Mi hermano, mi Miguel. No había sido un accidente. Había sido un empujón, una discusión por un robo miserable. La rabia que había contenido explotó dentro de mí. Me levanté, dispuesto a todo, pero la mano de don Anselmo me apretó con la fuerza del acero. «Espera, hijo, aún no termina». Fuentes estaba lívido. «¿Y qué tengo que ver yo con eso, pedazo de mierda?», siseó. «Me llamaste media hora después, llorando como una niña. Dijiste que habías tenido un accidente terrible, que necesitabas ayuda. Conduje como loco desde Mexicali para ayudarte. Cuando llegué, me llevaste al borde de la carretera. Me contaste que el trailero se había caído. Dijiste que fue un accidente, que se resbaló». Ricardo lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y súplica. «Tenía que hacerlo, Ramiro. Tenía miedo. Si te decía la verdad, me habrías dejado ahí». «Y el camión», continuó Fuentes, como si estuviera armando el rompecabezas en su cabeza. Tú lo empujaste al barranco para que pareciera un accidente». «Teníamos que hacerlo», gritó Ricardo. «Tú mismo lo dijiste, que era la única forma,
que teníamos que borrar toda la evidencia. Tú me ayudaste a romper la barrera de contención, a empujar esa mole al vacío. La imagen era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. Habían asesinado a mi hermano y luego habían destruido la escena del crimen fríamente. ¿Y la chamarra?, preguntó Fuentes, su voz ahora un susurro peligroso. ¿De dónde salió la puta chamarra? Estaba en el suelo, gimoteó Ricardo. Se le cayó cuando cayó. Yo la recogí. No sé por qué, fue un impulso, era lo único que quedaba de él. La metí en mi coche, y cuando tú llegaste ya estaba ahí. Por eso me la quedé. Era una prueba de lo que hice. Cada vez que la veo, me acuerdo. Era una penitencia autoimpuesta, un recordatorio macabro de su crimen, escondido a plena vista en el asiento trasero de su coche familiar. En ese momento, supe que había escuchado suficiente. La verdad era más sucia y más dolorosa de lo que jamás había imaginado. No fue un fantasma, no fue un accidente. Fue la codicia y la cobardía de dos hombres. Hice una seña a Chuy. Él asintió, con el rostro pálido. Era el momento. Salimos de las sombras. Don Anselmo y yo por un lado, Chuy por el otro. Ricardo y Fuentes se quedaron congelados, como venados atrapados por los faros de un camión. Sus rostros pasaron del miedo a la confusión y luego al puro terror cuando me reconocieron. O más bien, cuando reconocieron la sombra de Miguel en mi cara. «Morales», dije, y mi voz sonó extraña, profunda, como si viniera de otro lugar. «Mi nombre es Javier Rivas, y el trailero al que empujaste al barranco era mi hermano». La confesión de Ricardo, arrancada por el miedo y la culpa en la soledad del mirador, fue la llave que abrió las puertas del infierno para él y para Ramiro Fuentes. Mi aparición desde las sombras fue como la de un fantasma vengador. La cara de Ricardo se descompuso en una máscara de horror puro, reconociendo en mis rasgos los de Miguel. Cayó de rodillas en la grava, balbuceando incoherencias. Fuentes, en cambio, reaccionó como la bestia acorralada que era. Por un instante, vi en sus ojos la intención de pelear o huir, pero la presencia imponente de don Anselmo a un lado y la mirada fría de Chuy al otro, con el teléfono en la mano como si estuviera transmitiendo en vivo, lo paralizaron. «Todo está grabado, Fuentes», dijo Chuy con una calma que me sorprendió. Cada palabra, la confesión del robo, del homicidio, de la alteración de la escena del crimen, todo. Chuy no estaba grabando en vivo, pero el bluff funcionó a la perfección. La tecnología, ese mundo que a mí se me escapaba, se había convertido en nuestra arma más poderosa. Mientras Chuy llamaba al 911, reportando un altercado y solicitando una patrulla en nuestra ubicación, yo me acerqué a Ricardo. No sentía el odio ardiente que había esperado, sino un vacío helado, una tristeza inmensa. Me agaché frente a él. «¿Dónde?», fue lo único que le pregunté. «¿En qué parte exacta del barranco?». Él levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de miseria. No podía hablar, solo señalar con un dedo tembloroso hacia la negrura del precipicio en dirección a la Rumorosa. La llegada de la policía fue rápida. Las luces rojas y azules bañaron la escena, transformando nuestro teatro privado de la verdad en una escena de crimen oficial. Ricardo y Fuentes, derrotados y silenciosos, fueron esposados y metidos en las patrullas. Les entregamos la grabación de Chuy. Le conté al oficial a cargo, un sargento veterano de mirada cansada, pero astuta, toda la historia. La desaparición, mi año de búsqueda, la chamarra, la investigación que habíamos hecho por nuestra cuenta. Escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé me miró fijamente. «Hizo un buen trabajo, señor Rivas, un trabajo que nosotros debimos haber hecho. Lamento su pérdida y lamento nuestra falla». Esas palabras, esa simple admisión, significaron más para mí de lo que podría expresar. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, trámites y reuniones con la fiscalía. La confesión grabada,
junto con el testimonio de fuentes que, para salvar su propio pellejo, corroboró cada detalle del relato de Ricardo, construyeron un caso sólido. La chamarra, recuperada del gran marquí, se convirtió en la prueba reina, el objeto que había iniciado y terminado la búsqueda. Pero para mí aún faltaba lo más importante. Con la ayuda de las autoridades y la información precisa que Ricardo finalmente proporcionó, un equipo de búsqueda y rescate especializado regresó a La Rumorosa. No al lugar donde encontraron el tráiler, sino a unos 500 metros de allí, en una zona de rocas y maleza espesa que el primer equipo de búsqueda había pasado por alto. Yo estaba allí, esperando en la cima del barranco, mientras ellos descendían con cuerdas y arneses. Cada minuto de espera era una agonía. Don Anselmo y Chuy estaban a mi lado, un apoyo silencioso y firme. Después de lo que pareció una vida entera, recibimos la señal por radio. Lo habían encontrado. Insistí en bajar. Quería ser yo quien lo trajera a casa. El descenso fue difícil, pero la adrenalina y la determinación me impulsaron, y entonces lo vi. Los restos de mi hermano, resguardados por la naturaleza durante un año. Ya no había dolor en ese lugar, solo una paz extraña, solemne. Lloré. Lloré como no había llorado en todo el año. Lloré por mi hermano, por la vida que le robaron, por la soledad que me esperaba, pero también lloré de alivio. El no saber había terminado. La tortura de la incertidumbre había llegado a su fin. Podía por fin llevar a Miguel a casa. Le dimos un entierro digno en el pequeño panteón de Tecate, junto a nuestros padres. Vinieron todos. Traileros de todas partes de la República, amigos de la infancia, la gente del pueblo. Fue una despedida triste, pero también una celebración de la vida que fue. Ricardo Morales fue condenado por homicidio y Ramiro Fuentes por complicidad y encubrimiento. Recibieron sentencias largas. La justicia, a su manera lenta y a veces torpe, había prevalecido. Pero la justicia no me devolvería a mi hermano. Después del funeral vendí la casa de Tecate. Había demasiados fantasmas en esas paredes. Con el dinero y con la ayuda de un préstamo que don Anselmo me consiguió, compré un tráiler nuevo. Un Kenworth reluciente, azul como el cielo del desierto. Lo llamé El Viajero, en honor a Miguel y a su espíritu libre. Volví a la carretera. El único lugar donde me sentía verdaderamente yo. Pero algo había cambiado en mí. El dolor seguía ahí, un compañero silencioso en el asiento del copiloto. Pero ya no era un dolor que me paralizara. Era un dolor que me recordaba la fragilidad de la vida y la fuerza del amor fraternal. La experiencia me había transformado. El hombre que había estado a la deriva, consumido por el luto, había encontrado un propósito. Había aprendido a planificar, a ser estratégico, a no rendirme ante la adversidad. Descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que poseía. La fuerza para buscar la verdad, sin importar el costo. Y en el camino, fortalecí los lazos con la gente que importaba, como don Anselmo y Chuy, mi nueva familia. A veces, cuando cruzo La Rumorosa, bajo la velocidad en esa curva. Ya no siento el miedo ni el odio que antes me consumían. Miro el precipicio y le envío un pensamiento a mi hermano. Le cuento de mis viajes, de la gente que conozco, del sol que sale cada mañana sobre el asfalto. Sé que él me escucha. Su música, como él decía, sigue sonando en el estéreo de mi vida. La carretera me enseñó la lección más dura. A veces, el viaje más largo no es el que cruza el país, sino el que atraviesa el propio corazón para encontrar la paz. Y esa, mi gente, es una ruta que todos, tarde o temprano, tenemos que recorrer. Y esa es mi historia. Sé que es larga, pero las verdades importantes nunca vienen en paquetes pequeños. Gracias por quedarse a escuchar. Me ayuda mucho saber que no estoy solo en estos caminos de la vida. Si esta historia les tocó el corazón,
Déjenme un like para saber que están ahí y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o estado nos están viendo. Me gustaría mucho leerlos y mandarles un saludo y un abrazo de trailero a trailero en el próximo video. Cuídense mucho en la carretera y que Dios los acompañe en su ruta. Hasta la próxima.